Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 15 de mayo. Obviamente la semana pasada y el día de hoy se ha caracterizado como la gran noticia, el gran tema es esta medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional en torno al CITRAM. Ese será nuestro tema principal de esta noche para tratar de entenderlo lo mejor posible y para eso tenemos al actor fundamental de este tema, que es el viceministro de Transporte. Buenas noches, viceministro. Buenas noches. Gusto de saludarlo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con el viceministro Nelson García sobre la evaluación que tienen ellos a casi 6 días de haberse emitido esta medida cautelar, o ya que no hay un carril segregado, no hay exclusividad para un carril segregado, lo que ha pasado, lo que el gobierno piensa hacer, cuáles son los planes futuros del gobierno en este caso, y todo lo que se ha dicho en relación a esto. Vamos a saludar, por supuesto, antes y con mucho gusto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Viceministro, ¿cuál es el balance que se puede hacer a casi 6 días de que se abrió el carril segregado por una orden de la Sala de lo Constitucional? ¿Está funcionando el CITRAM? Aparentemente sí. Bueno, realmente el sistema como sistema dejó de funcionar en el momento en que ya no existe un carril exclusivo. O sea, el BRT, que es el sistema de transporte en sus siglas en inglés, bus de tránsito rápido, se caracteriza precisamente por tener un carril segregado, estaciones, una terminal, un cobro electrónico, ingreso de los pasajeros controlado, y la característica principal, que es la velocidad que le da el carril segregado, se perdió a la hora que se hizo un tráfico mixto. En ese sentido, el sistema, dijéramos, la primera gran afectación es que ya no hay, dijéramos, un BRT en El Salvador, ¿verdad? Hay una ruta como cualquier otra, con un carril, dijéramos, mixto, y esto de una u otra manera pues realmente hace retroceder el tema de la modernización del transporte. Por otro lado, ¿Cuánto ha bajado esa velocidad? Bueno, la velocidad ha variado entre más o menos entre 25, 35 y 40 minutos, dependiendo. Por ejemplo, el día de ayer hubo un accidente, trancó prácticamente todas las unidades. Esta mañana un pick-up se quedó, se le ponchó una llanta cerca de una estación, el bus no pudo parar en la estación para subir a los pasajeros porque ahí estaba cambiando la llanta. Ese tipo de cosas hacen precisamente que varíe la velocidad de las unidades. Pero prácticamente lo que habíamos recuperado para los ciudadanos en tiempo de salir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, se ha ido, dijéramos, como deteriorando, se ha ido perdiendo, y tenemos momentos en donde 35, 40 minutos adicionales a lo que ya se tardaba. Usted dice se ha deteriorado para la población el tiempo de llegar a su casa, pero me refiero al trabajo. Me refiero a los de transporte público. A lo del transporte CITRAM. Sí, correcto. Que es una minoría. Realmente no, Nacho. No es una minoría, o sea, no es lo mismo ver 150 carros que ver 150 personas. 150 carros realmente ocupan un gran espacio. ¿Cuánta gente finalmente está circulando por el CITRAM? Bueno, realmente antes más o menos 45.000 antes de la medida cautelar, que si fueran en vehículos fueran precisamente 45.000 vehículos, ¿verdad? Pero claro, no se cuentan los vehículos, se cuentan las personas. Ya, pero en términos de personas, en términos de población, 45.000. ¿Cuánta gente circulará por los otros 2 carriles, los no segregados? Bueno, realmente pasan más el carril de los pobres, dicen algunos. Pues realmente los pobres son los que van en el bus, los que no andan en vehículos. No, pero si los buses van también por los lados. Sí, no, por eso también hay buses que pasan por... Hay unidades que pasan por ahí, claro, por hoy, y más o menos anda alrededor de 40.000 vehículos, que es lo que tenemos
¿verdad? Que son los que Pero circulan. es mucha más la gente que circula por los carriles no segregados que los que circulan por el CITRAM. Bueno, todavía el CITRAM es muy poco. Realmente no es muy poco. Recordémonos que el CITRAM está en la fase de desarrollo, todavía no hemos concluido ni la primera fase, ¿verdad? Y la proyección del CITRAM es el manejo de 430.000 personas precisamente de toda esa cuenca, conjuntamente con la parte de parque infantil y toda esa parte, ¿verdad? Viceministro, ¿no será esta situación producto de la tardanza en que este CITRAM funcionara, en que se implementara? Sigue siendo... ¿Cuántos años tiene el CITRAM? ¿6 años aproximadamente? No. El proyecto CITRAM tiene 6 años, tengo entendido. Realmente el proyecto inició en 1994, Nacho. No, pero... desde que nosotros iniciamos, más o menos el préstamo fue en el año 2012, el préstamo, ¿verdad? Y su construcción se llevó más o menos 2 años, ¿verdad? Y entró en función... Pero usted en el tiempo del gobierno del presidente Funes ya estaba en esto ya. Sí, ¿verdad? En el proceso de construcción inició, íbamos a cumplir 2 años, precisamente el 12 de mayo, recién pasado, de funcionamiento, ¿verdad? 2 años de funcionamiento. 2 años de funcionamiento. Y todo lo que se demoraron antes en hacer las terminales, en empezar estaciones, el funcionamiento. Así es. ¿No cree usted que gran parte del problema es ese? En que se ha hecho un proyecto muy cansado, con mucho tiempo, demasiado, y que está recién en una fase inicial, y yo diría una fase inicial donde ni siquiera lleva el potencial que debería llevar. O sea, lo que está construido debe llevar hoy día un 10%. De hecho, ¿cuántos buses hay funcionando en los carriles segregados? ¿Serán 20 buses? No, son 37. 37 buses funcionando. Sí. ¿Cuántos debieran ser? 200, el doble, seguramente. Realmente son 208 los que tienen que pasar ahí. Imaginémonos, o sea, que de 208 solo funcionan 37. No se puede entender, porque a lo mejor la sala vio este problema viendo que había una injusticia, como dijo un magistrado. Aquí hay una injusticia. Aquí hay unos privilegiados que van en el carril segregado, ya pagando más, y el resto de la gente está palideciendo ahí en carriles que no están aptos, que se le acortó sus tramos, etcétera. Realmente no está en cuestión el sistema, y lo decía precisamente uno de los magistrados. O sea, ellos no están cuestionando el sistema, porque los demandantes lo que han cuestionado es precisamente algunos artículos del Reglamento General de Transporte, el artículo 5 y otros incisos que tiene que ver con si se tuvo que concesionar o no, si tuvo que ir a la asamblea o no. O sea, no está en cuestión el sistema funciona perfectamente. Hoy veía hace poco lo que decía un embajador de Francia, cómo estos procesos son en cualquier país. Y yo voy a poner un ejemplo, Honduras inició a construir su CITRAM antes que nosotros, el 440 se llama, no sé por qué le pusieron así, todavía no lo están operando, ¿verdad? Pero tenemos casos como el de Guatemala, que inició bastante bien, ya está funcionando, se está ampliando, hay carriles segregados. México, ¿verdad?, que mueve una cantidad de millones de personas bastante grande, ¿verdad? En el caso de Bogotá, Transmilenio, que mueve 2.2, igualmente se ha ido ampliando, y todos los procesos de transformación del transporte a nivel de Latinoamérica, hay más o menos 67 proyectos en Latinoamérica de BRT, como el de El Salvador. Okay. Y todos realmente en su proceso constructivo han tenido, dijéramos, no ha sido muy corto el proceso de transformación del transporte. Viceministro, yo le decía que había una intención de la sala, no tanto como usted dice solamente. Yo creo que la sala es verdad que no está en contra del proyecto. Yo creo que nadie puede estar en contra de un proyecto de modernización. El problema es cómo se hizo. Pero Sidney Blanco, magistrado de la sala, ha dicho que la medida cautelar es para beneficiar a la mayoría. Es lo que dijo Sidney Blanco. Por eso digo yo que a lo mejor no sé si se hizo bien, aparentemente no se hizo bien el proyecto porque no se construyó dejando los lados también buenos, porque un proyecto, digamos, es bueno en la medida que contempla al 100% y no que contempla solamente una parte. Bueno, ¿ya? Realmente yo quiero decir, en este país vivimos más o menos 6.34 millones de salvadoreños y hay 1.035.000 vehículos. Significa que más o menos el 20% de los salvadoreños se moviliza en
vehículo particular. El 80% de la gente, que es la mayoría, se moviliza en transporte colectivo. Y precisamente el presidente de la Sala de lo Constitucional, cuando él razona su voto porque no estuvo de acuerdo en la medida cautelar, lo dice. Y en su razonamiento precisamente establece y dice de que las personas de los vehículos particulares tienen alternativas, dice que pueden conducirse en calles paralelas o alternas, no así, dice, las personas del transporte colectivo, porque no tienen más alternativa que el transporte colectivo. Por lo tanto, él dice, no se ponderó el derecho de las personas del transporte colectivo. Claro, yo quiero decir, Nacho, el proyecto es para todos. O sea, es para las personas que tienen su vehículo como para las personas que no tienen vehículo, que es la mayoría. Ok. Entonces, ¿qué es lo que Ministro, ocurre? solo aclaremos una cosa. ¿Cuánta gente del transporte colectivo se transporta en el carril segregado, en Citran? Tenemos 45.000. ¿Y cuánta gente se transporta en el transporte colectivo por los no carriles segregados? A mí me dijeron en este programa algunos dirigentes del transporte que ni siquiera el 10% de la gente que se transporta en transporte público va por el carril segregado, usa Citran. Bueno, realmente... O sea que hay una diferencia entre el 10 va en el carril segregado y el 90% de la gente que usa transporte colectivo va por los carriles no segregados. Realmente aquí hay una cantidad de opiniones. Cuando dice, me imagino que los dirigentes se refieren a las 3 personas que andan en todos lados, que son los demandantes, que al final, digo porque los empresarios con los cuales nosotros reunimos, que es la mayoría de este país. Pero es verdad eso que he dicho yo. Pero lo que quiero decir es que hoy por hoy, dijéramos, en el proceso de desarrollo de esta primera etapa del Citran, comenzamos con mucho menos. Ha ido creciendo la demanda. Ya estaba o se está a punto de traer el resto de unidades, con lo cual se pretendía que las unidades de transporte de Ilopango y Soyapango llegaran a la terminal y otros grupos a la terminal de Oriente. ¿Qué significa eso? Significa de que lo que buscamos es un ordenamiento del transporte público. No pretendemos que todos los buses lleguen al centro siempre. Ok, pero esto puede ser, digamos, que si usted en 3 años tiene solamente un 10% no es 3 años, de la población que se transporta colectivo, o 2 años, posiblemente para que usted tenga el 100% va a pasar otros 7, 8 años, y eso puede ser un problema grave. No, tampoco, no digo yo, pero no exagerar. Pero me gustaría aclarar las cifras, porque realmente, si alguien las tiene, debiera ser el Viceministerio de Transporte. Voy al corte y ya volvemos. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. Seguimos avanzando hacia el progreso y la modernización. Con la reciente inauguración del puerto de Acajutla, ahora contamos con radar nuevo, iluminación del muelle B, báscula y ampliación de bodegas. El equipo nuevo se suma con el objetivo de seguir ofreciendo servicios de calidad en estiva y desestiva de carga, almacenaje, recepción y despacho de carga, entre otros. Todo para seguir impulsando la plataforma logística de nuestro país y así mejorar todos los activos estratégicos de CEPA. CEPA, somos gente que va más allá. En unos meses me jubilo y sé que hubiera podido tener una mayor pensión si se hubieran pagado mejores intereses por el uso de mis ahorros. Diputados, ustedes ya respaldaron la nueva propuesta de Solución Ciudadana. Ahora pueden hacerla una ley y darle a miles de salvadoreños una mayor pensión de por vida y sin que nadie pueda tocarlo. Diputados, aprueben la propuesta de reforma ciudadana. En sus manos está nuestro futuro.
El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, tú dices que el proyecto Citrán ya no existe. Bueno, no digo que no existe. Lo que yo digo es que la característica principal del Citrán, que es el carril segregado exclusivo, ya hoy por hoy es mixto, y eso le ha quitado una de las características principales al sistema. ¿Y qué pasa entonces ahora para adelante? Bueno, lo que ocurre es que por hoy, dijéramos, lo que nosotros tendríamos que esperar es cuál es la resolución de la sala. Recordémonos que esto se origina, Nacho, ya la misma sala en 2 ocasiones había rechazado la medida cautelar, que fue en agosto del 2015 y recientemente hoy en enero del 2017. Cuando ponen la medida cautelar, que es hoy en mayo, el 11 de mayo, ¿verdad?, que inicia, establecen que se les ha pedido la recusación. Entonces dicen, mire, vamos a tramitar el recurso, la solicitud de recusación, llaman a los suplentes y los suplentes, en el momento que conozcan, definirán si no hay recusación para que se conozca el caso. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Porque así como hablamos de 2 años de funcionamiento del Citrán, también hablamos de 2 años de esta demanda en la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y en 2 años no hemos tenido una resolución definitiva. O sea, hasta este momento nadie puede decir que el Citrán es ilegal, que es inconstitucional. No la ha determinado la sala. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, nosotros decimos, mire, resolvamos definitivamente, ¿verdad? Dijéramos, con respecto al Estado de Derecho, a las leyes nuestras, a la Constitución, se defina. Por supuesto, nosotros seguimos manteniendo que así es, hemos actuado dentro del marco de la ley, ¿verdad? Ahora, si la ley aprobada por la Asamblea Legislativa en 1995 tiene algún problema de inconstitucionalidad, entonces lo tendrá que decir, en este caso, la sala. Eso dices tú. La sala puede decir que los artículos que tú estás haciendo referencia no son necesariamente, no tienen ningún peso legal en comparación a un artículo constitucional. La sala está viendo el artículo 120. El artículo 120 de la Constitución ordena la licitación en caso de establecerse una concesión. La demanda, Nacho, que hicieron los peticionarios está... ellos solicitaron que se declarara inconstitucional el artículo 5 del Reglamento General de Transporte. Porque ustedes están tomando ese artículo como referencia. Realmente no. O sea, yo creo que la base de todo es el artículo 120 de la Constitución. No. Ellos hacen referencia a esos artículos porque la defensa del gobierno ha sido en base a unos artículos de la Ley de Tránsito o del Reglamento General de Tránsito. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Los peticionarios van y dicen, mire, y le dicen a la sala, el artículo 5 del Reglamento General de Transporte y otros artículos del reglamento son inconstitucionales porque permiten un carril segregado, estaciones y terminales, ¿verdad? En ese sentido, objetan ellos esos artículos y le piden a la sala que los declare inconstitucionales, ¿verdad? Porque dicen que esos artículos no son la base suficiente como para poder realmente llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Viene la sala, no se pronuncia sobre el 120, no, sobre esto, y le pide informe a la presidencia y le dice, mire, infórmeme sobre estos artículos. Viene la presidencia y le informa sobre los artículos 5 y una cantidad de artículos del reglamento diciendo de que cuál es su base legal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en enero cuando le piden el informe al presidente? Le dice a la sala, yo quiero que usted se pronuncie, ¿verdad?, sobre el artículo 5 del reglamento
y le dice a la Asamblea, usted pronúnciese sobre el artículo 43 y 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces, ¿qué ocurre? La Sala modifica la demanda de los peticionarios, agregando 2 artículos que no estaban considerados, que era el 41 y el 43 de la Ley de Transporte. De tal manera que vienen los abogados de Capri y le dicen, mire, usted de oficio ha ampliado la demanda. O sea, es una nueva demanda. Entonces, por lo tanto, consideramos que hay nulidad porque se ha ampliado. Y no solo se ha ampliado, sino que le dice, mire, el hecho de haber ampliado a otros artículos que los peticionarios no han pedido, expresa que hay parcialidad. Por lo tanto, pedimos que se recusen, que conozcan otros, ¿verdad? Y que declaren nula, dijéramos, este proceso. Okay. Ese está en el fondo, dijéramos, la cuestión. El kit de este asunto, lo fundamental y principal es que la Sala determine si el viceministerio cumplió con la ley, con la Constitución, al no concesionar una obra que fue construida con fondos de gobierno. Eso es lo fundamental. Que para ti la defensa tiene unos artículos del reglamento de tránsito es una cosa, pero la Sala Constitucional lo que está viendo es si se cumplió el artículo constitucional, no sobre el reglamento. Claro, te manda a escuchar sobre lo que tú dices, tu defensa, pero en el fondo es si debías o no concesionar. Ese va a ser el fallo de la Sala. Bueno, realmente no. Va a ser sobre lo que le han pedido. Lo que le han pedido es si es constitucional o no el artículo 5. Y ahora se incorpora el artículo 41 y 43 de la ley. Y yo lo voy a leer, Nacho, porque es importante que nuestro actuar como viceministerio ha sido dentro del marco de la ley. ¿Y por qué digo esto? Primero, ¿cómo nosotros definimos un carril exclusivo? Porque el artículo 41 de la ley nos da la facultad, que dice en su inciso 3, podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículo de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. Entonces, este es un artículo de la ley que fue aprobado en el año de 1995 y entró en vigencia en enero del 96. Nosotros, para definir un carril exclusivo, que ya otros viceministros también definieron carriles exclusivos, hicimos uso de esto. O sea, nadie nos puede decir, mire, ¿usted de dónde sacó el carril exclusivo? El artículo 41 da la facultad. La Constitución, en el artículo 120... Perdón si entendemos todo totalmente diferente, porque lo que yo entiendo, y estoy seguro, digamos, de poder leer más o menos bien las cosas, es que es el 120 de la Constitución, porque lo que tú hiciste es una obra con dinero del Estado, con dinero de la gente. Ahora y esa obra la hiciste, costó 40, 50 millones de dólares, estableciste y la entregaste para uso de una empresa privada, sin que pasara por una concesión autorizada por la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar, yo... Ese es lo fundamental de todo esto que está pasando. Realmente no. Porque ¿No lo entiende así el viceministro? No, lo que pasa es que nosotros no tenemos más facultades que lo que la ley nos da. Si la ley a mí me da una facultad de un carril segregado, yo la aplico. ¿Qué dice el 120? Dice, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberá estipularse el plazo, las condiciones, y estas concesiones deberán ir al conocimiento de la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre? Nosotros somos dueños de la terminal, de las estaciones y del carril segregado. O sea, nosotros no se lo hemos dado a nadie para que lo explote. Nadie paga ni un centavo por utilizar la terminal, las estaciones o el carril segregado. Nadie. Es como que me digan, alguien paga un centavo por utilizarla, Monseñor Romero. No, nadie. ¿El Citran es del Estado? El Citran no es del Estado, pero la gente no paga. No, perdón. La gente no paga por pasar. ¿Es una empresa privada? No, la unión de empresas, que es el operador del Citran. El Coopera Citran, porque Citran es un nombre nada más. Sí, pero hay una empresa privada que tiene la posibilidad que tú le diste la posibilidad de utilizar en forma exclusiva carriles construidos con dinero del Estado y terminales con dinero construidos con dinero del Estado. Sí. Nadie más tiene esa posibilidad. O sea, tú entregaste a una empresa privada el dominio
o el control de eso. No, eso y no esa es... empresa privada puede, no digo que lo haga, puede, porque para eso son las empresas privadas, ganar dinero con eso que al final tiene una parte importante de aporte del Estado. No es cierto, Nacho. Eso no es cierto. No es cierto. Yo no le he dado a ninguna empresa privada el control de la terminal. ¿Quién controla la terminal? ¿Esto es juego de palabra o es realidad? No es realidad. Nosotros tenemos un administrador de la terminal. ¿Puede un vendedor ambulante hacerse cargo del control de la terminal? No, es que es ¿O puede del utilizarlo? Estado. Es del ¿Puede Estado. utilizarlo otra empresa de buses? Es del Estado. O sea, yo lo que quiero decir, Nacho, es que no se confunda y ni siquiera confundir a la gente. Nosotros no le hemos entregado ni la estación, ni las estaciones, ni el carril segregado a nadie. A nadie. Lo administra el Estado y los ciudadanos pagan no por pasar por el carril segregado. Ellos pagan por utilizar un bus. Y te voy a poner un ejemplo. La 29, que está ahí en Ilopango. Los ciudadanos utilizan el servicio exclusivo, pagan 35 centavos por subirse a ese bus, por transportarse en ese bus. ¿No crees tú que es y de los acuerdo del con Citran, tu teoría? No, es que así es. ¿Las empresas telefónicas pueden decir lo mismo? No. Y tú puedes decir, No es nadie cierto. le ha regalado el cielo, ni le ha regalado la posibilidad de hacer telefonía y hacer negocios con las telefonías. No, es que es tan claro, ¿verdad? Como el hecho mismo de que los ciudadanos en este país, para poder transportarse en un bus, ellos pagan en un urbano 25 o 20 centavos, si es exclusivo 35 centavos. Ellos no pagan por pasar por la calle, por pasar por la Monseñor Romero, el Boulevard el Boulevard del Ejército, de los Próceres o el carril del Citran. No, ellos no pagan por eso. Ellos pagan por utilizar el bus y los de los buses, los empresarios, les cobran por utilizar el bus, no la infraestructura. O sea, cuando se explota una infraestructura, una calle, yo voy a poner un ejemplo, Chile. Ahí en Chile hay peajes. Y un ciudadano que quiere utilizar una calle, porque pueden haber dos, una más lejos y otra está más corta, tiene que pagar porque alguien ha construido y la está explotando. Y si la quiere utilizar, tiene que pagar un peaje para poder utilizarla y llegar a un destino más concesión, corto. Pero van por eso es una sistema concesión de peaje es concesionado. Es correcto. Y además y por eso le explota. el mantenimiento por Es tanto de la tiempo empresa. es de la empresa. Claro. O sea que en este caso, los dueños de Citran debieran tener un costo por la operación de eso. No es que no sea tiene ningún concesionado, es que costo. nuestro, Nacho, te digo, no se ha concesionado, no se le hemos dado a nadie para ¿Esa que teoría lo tuya explote. no sirve para todo? Porque esa teoría tuya puede servir para todo. Y nadie debiera, No digamos... es que no es una teoría mía, es lo que la ley dice. Yo lo que estoy expresando son las facultades legales que tenemos. Y te quiero decir algo, si no fuera así, en 2 años que tiene una demanda la Sala Constitucional, ya la hubiera declarado inconstitucional. ¿Por qué no la declararon hoy inconstitucional, sino que establecieron una medida cautelar? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no existen los elementos como para decir que el viceministerio o el ministerio cometió, dijéramos, o violentó alguna ley. No, nosotros nos hemos amparado en la ley, en la Constitución, en las leyes secundarias y en los reglamentos. Y hasta este día nadie ha dicho que son ilegales. Nadie. Y el único que puede decir que son inconstitucionales se llama Sala de lo Constitucional y no lo ha dicho. Cualquiera Por lo que tanto, diga, ¿tú estás seguro de que el fallo va a ser a favor lo del que yo gobierno? estoy seguro es que nosotros hemos actuado dentro del marco de la ¿estás ley. seguro? Si tú dices nadie puede... No, es que nosotros, si no ya lo hubieran dicho. ¿Por qué en 2 años no lo ha dicho la Sala? Bueno, muchos fallos se demoran más de 2 años. No, por eso. necesariamente. Pero entonces lo que Eso. te quiero decir es que si hubieran elementos suficientes para decir que hay algo ilegal o constitucional, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si fuera así como estás Muchos diciendo, estudios constitucionales demoran más de 2 años. No puede ser. significa que porque han pasado 2 años tengan que fallar como tú dices. no, pero lo que te quiero decir yo es que lo que nosotros estamos seguros es que nosotros hemos actuado dentro del marco Ya. de la ley. Ok, interesante. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Dolor
dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. En Integral, cumplimos nuestras aspiraciones. Con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Cada mañana nos levantamos con el afán de trabajar por los tecleños. En la cercanía se nota. En la seguridad se nota. En la limpieza se nota. En la salud se nota. En el deporte se nota. En las calles y aceras se nota. Aún falta mucho por hacer, pero podemos afirmar que en estos primeros 2 años se nota el cambio. El tercer segmento de debate gracias a Fedebanking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. A ver, quiero terminar la parte esta para entrar a otra cosa dentro de lo mismo en relación a ¿qué futuro tiene en este momento? ¿Cómo se está planteando el gobierno en relación al futuro de Citrans como proyecto? Bueno, de hecho nosotros continuamos, precisamente pretendíamos entregar a la Estación de Salvador del Mundo este día, Nacho, pero el contratista el administrador del contrato no recibió la obra porque había unas cosas que corregir. Esperamos recibirla entre día jueves y viernes y ponerla al servicio de los ciudadanos esa obra. Claro, hay algunas obras de la primera etapa del Citran que se han visto afectadas por la medida cautelar, o sea, fundamentalmente esas obras que iban a beneficiar a la gente. Una es la construcción de la terminal central frente a Plaza Mundo, Plaza Soyapango y Walmart, que iba a ser construida por los propios empresarios, que había firmado un convenio con el ministro de Obras Públicas. Eso queda, dijéramos, en una situación en stand-by. La compra de las unidades de transporte que ya estaban prácticamente en el proceso, 171 unidades, también hoy entra en un problema de inseguridad, porque el problema es que esto genera inseguridad jurídica a los empresarios. Eso es importante destacarlo. Aquí hay gente que ha hecho inversiones, que son empresarios de transporte, sí, pero han hecho inversiones importantes que quedan en una situación de inseguridad jurídica. Bueno, hay un préstamo de 40 millones dado por el BNDES que también queda en una situación de inseguridad jurídica para poder invertir esos 40 millones. Tenemos una terminal de Oriente que continúa su construcción, sin embargo, es parte de todo este engranaje del ordenamiento del transporte en la cuenca del Oriente de San Salvador. Hoy por hoy realmente es una situación que nosotros estamos evaluándola de forma permanente porque corre el riesgo de que todos estos proyectos dejen de hacerse y volvamos al momento antes del Citran, ¿verdad? Que era realmente una situación bastante difícil, o sea, de desorden, lo que pretendemos ordenar, pero tal y como está la cosa, prácticamente todos los proyectos de modernización del transporte empiezan a retroceder. Y he escuchado esta semana
fin de semana algunas opiniones de universidades como la UCA, del director del VIDA de Centroamérica, que también se ha pronunciado respecto a que no tenemos que estar sacrificando a El Salvador en cuanto a la modernización del transporte. El proyecto Citram hoy día es incierto. Pues realmente no es que sea incierto, o sea, hay una medida cautelar dictada por la Sala que provoca de lo incertidumbre y que hace pensar en que a lo mejor eso realmente genera, dijéramos, incertidumbre en el futuro jurídica y también del proyecto mismo. Quiero rápidamente ir a la parte que fuiste muy criticado por algunas declaraciones tuyas por esos días cuando se conoció esta medida cautelar. Para muchos tus palabras incitaron a no obedecer la medida dictada por la Sala. Bueno, desacato. Realmente nosotros, la Sala, en su resolución, mandata a la policía y al Viceministerio de Transporte a tomar medidas. Y nosotros, de forma inmediata, el día 10 de mayo, un día antes de entrar en vigencia la disposición de la Sala, habíamos tomado las primeras medidas, que era el establecimiento de los dispositivos que tanto de gestores como la policía, para garantizar que esa medida cautelar y lo que planteaba pudiera tener el efecto correspondiente. O sea, nadie puede decir que ni la policía ni el Viceministerio de Transporte no ha cumplido, dijéramos, con la medida cautelar que es a quién iba dirigida para que nosotros cumpliéramos con eso. Por supuesto lo hemos hecho, Nacho, hemos incluso emitido ya otras disposiciones administrativas para el ordenamiento, en este caso del carril segregado, que tiene que ver con restringir algunos vehículos, como por ejemplo el transporte de carga, que no puede pasar por el carril segregado, y hemos visto tráileres que se han quedado en las estaciones, ¿verdad? Hemos restringido a los propios vehículos nacionales para que tampoco pasen por el carril segregado. Y el transporte colectivo. Y el transporte colectivo. O sea, eso significa de que las medidas que nosotros hemos tomado son medidas para dar cumplimiento precisamente a la medida cautelar. A tu juicio, ¿llamaste o no al desacato? Porque tus expresiones iniciales eran... pueden ser interpretadas fácilmente como un llamado claro al desacato. Realmente el que tendría que haber desacatado, si era así, era quien le dieron la instrucción. Pero nosotros que no la dieron hemos cumplido al 100%. Y voy a repetir lo que dije, Nacho. Yo lo que dije es que los ciudadanos de este país, ¿verdad?, tienen el derecho de protestar dentro del marco de la ley. A no acatar, dijiste. No, repito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los ciudadanos de nuestro país tienen el derecho, ¿verdad?, a manifestarse pacíficamente dentro del marco de la ley con aquellas resoluciones de cualquier órgano del Estado que consideren que sus derechos han sido violentados. Recientemente yo le decía, ahí algunos estaban protestando en El Salvador del Mundo porque El Salvador había apoyado a Venezuela. Y ahí estaban protestando. Pregunto, y eso es legítimo, ¿verdad? ¿Tus palabras fueron referentes a la libertad de expresión de la gente que pueda tener o dijiste que no debían acatar el fallo? Yo de nuevo, Nacho, te vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Digo, para que quede sumamente claro, y lo he dicho en diferentes medios, ¿verdad? Yo sí creo que los ciudadanos tenemos derecho a protestar dentro del marco de la ley sobre aquellas resoluciones que consideremos que nos afectan. Bueno, hablemos de otro tema porque hay una cosa importante que puede pasar en nuestro país en los próximos días, es que se implemente el sistema Uber, que son estos taxis privados que funcionan muy bien en muchos países del mundo. He tenido oportunidad de verlo en un par de países funcionar y representan, digamos, un adelanto, una genialidad de quién se le ocurrió hacer esto y realmente ayuda muchísimo. Y creo que sobre todo en un país que necesita bajar la cantidad de vehículos en la calle, pues, o sobre todo la gente que le gusta echarse unos traguitos, llegar a su casa con más seguridad es mejor. ¿Qué pasa? Las primeras expresiones que hemos escuchado de tu parte son un poco reacias, no sé si en defensa de los taxistas, a que se implemente este sistema. Tengo entendido yo que este sistema se va a terminar implementando en el país, que habría una apertura inicial
Incluso me han contado por ahí que pueden venir en los próximos días altos ejecutivos de Uber al país. Bueno, en primer lugar, esa plataforma no ayuda a reducir los vehículos, ¿verdad? Para quedar reducir claro. Los vehículos no. Sí, pero, no se reduce. Pero sí a un traslado más seguro en casos especiales. En segundo lugar, yo no he expresado que defiendo a los taxistas. Esta primera vez que escucho que alguien dice eso. Yo lo interpreté. Bueno, es una interpretación, hay que aclararlo. Porque Seguro. Lo que yo he dicho, Nacho, es que en primer lugar, cualquier empresa que quiera venir a invertir a El Salvador es bienvenida, lo dijo el vicepresidente. Y les dijo, mire, bienvenidos, ¿verdad? Así como Uber, hay otras, dicen que hay una que se llama Vamos, yo no las conozco a ambas, ¿verdad? Lo que yo he expresado es que en este país hay un marco legal. Y ese marco legal, cualquiera que venga a invertir en el país debe respetarlo, ¿verdad? Y me refería específicamente al artículo 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que el 118 dice de manera categórica, y lo voy a leer textualmente, dice: el agente de la Policía Nacional Civil ordenará como medida urgente, a fin de evitar prejuicio al interés público, la remisión del vehículo, decomiso de la licencia de conducir automotor, tarjeta de circulación de vehículos y placas, según el caso en las circunstancias siguientes. Y dice el número 8, prestar el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades sin contar con una previa autorización. ¿Qué significa? Que si yo traslado en un pick-up, en un microbús, en mi carro, en un bus a personas y les voy a cobrar, dice la ley que yo debo tener una autorización para eso. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Miren, hoy por hoy la ley no permite, dijéramos, ese tipo de plataforma. Lo que hay que hacer, y yo lo repito ahora, Nacho, lo que hay que hacer es buscar que el marco legal pueda permitir desarrollar este tipo de actividades. Incluso, o sea, una reforma se puede hacer. Claro, nuestra ley, y yo lo decía en la mañana, es del año de 1995. Entró en vigencia en enero del 96, o sea, está cumpliendo 21 años. Es una ley que requiere, dijéramos, un nuevo marco legal en transporte en nuestro país. Es una ley que requiere ponerse a la demanda de la realidad o lo que nos demanda hoy la realidad. Muchos de los aspectos que la ley está, hay que mejorarse. Y yo te voy a poner un ejemplo. La ley dice que un motociclista debe cargar un casco. La gente se pone un casco, hasta eso de construcción. Y no le puede decir a la policía, mire, lo que pasa es que su casco no llena los requerimientos técnicos como para que no se vaya. Hay que reformar. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso, hay que reformarla. En el caso de Uber, porque tengo que cerrar rápido el bloque, en el caso de Uber, que es un sistema moderno que funciona en muchos países, hay, obviamente, guardando lo que se requiere legalmente, estableciendo la modificación a la ley, existe por parte del gobierno el decir que bueno que este sistema también funcione en El Salvador. No tenemos ningún problema, ninguno. Lo único que nosotros pretendemos es advertirles que deben de trabajar en la parte esa. Incluso yo les decía, nosotros podemos hasta contribuir orientando. Hay que solicitar. Por supuesto, tal vez no, pero con un abogado que conozca las leyes nuestras. Hay que solicitar una reforma a la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la Asamblea estaría, dijéramos, anuente a poder hacer ese tipo de reformas que, por supuesto, ayudan, dijéramos, a ampliar aspectos que hoy no están como los taxis. Por ejemplo, un taxi debe decir que es de color amarillo. O sea, no puede ser en una plataforma que todos sean de color amarillo, entiendo yo. No. Hay que modificar esas cosas. Hay que modificarlas y, por supuesto, nosotros estamos en la disposición de que ese tipo de cosas se puedan dar. ¿Ya tienen solicitud expresa por parte de la empresa Uber? No, no tenemos. Yo digo hasta este día no tenemos de ninguna. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo,
La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ser libre. De disfrutar mi vida al máximo. Trabajar en lo que me encanta hacer. De construir momentos inolvidables. La libertad de ir a donde quiera. De aventurarme. De conocer. De probar. Libre. Libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. El segmento de tu participación a través de las redes sociales es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Buenas noches, Francisco Bonilla. Caballeros, un placer saludarles. Buenas noches. Iniciamos la participación con José Cermeño. Dice, el Citrams transporta 22.000 de ida y 22.000 de regreso. Del otro carril somos más de 1 millón, plantea José Cermeño. Ulises Santamaría dice, solo Citrams se oye y el cierre de los chorros parcial no le ponen prioridad. Hay días que ni trabajan en el lugar, plantea. Dice David Urquía, los pobres no andan en el Citrams, andan en buses normales, en pickups o en salvadoreño, en el BM doble pie, plantea. Adrián Escobar dice, el Citrams es el inicio de un cambio cultural, que los que tenemos carro optemos por viajar en bus, como pasa en otros países. José Cermeño, Cojutepeque, Suchitoto, San Martín, San Vicente, Hilo Vasco, San Rafael Cedros, Ilopango, Soyapango, ahora llegamos más rápido que cuando era exclusivo. Carlos Armando Ramos dice, don Nelson, no hay demanda de Citrams, lo que hay es esa única opción, no han dejado otra alternativa. Caret Roca, ¿cuándo harán un reordenamiento serio y responsable de las rutas del centro de San Salvador? Caos total, Excine Apolo y Mercado Excuartel. Pedro López dice, en el caso de la GEO, declararon la inconstitucionalidad más de 10 años después y su partido no se quejó, le apunta. Miguel Martínez dice, ¿considera el licenciado García que las explicaciones de la sala para abrir el carril son apegadas a la realidad del país? Dice Herbert Danilo, la Sala de lo Constitucional tiene la facultad de controlar otras disposiciones legales por conexión con la disposición impugnada de constitucionalidad. Roberto Laínez, pregúntele entonces si los empresarios del Citrams asumirán parte del préstamo de 45 millones de dólares. Finalmente dice David Urquía, ¿por qué no simplemente licitan y concesionan y asunto arreglado? Vamos al estudio para la respuesta del señor viceministro. Ok, señor viceministro. Bueno, en primer lugar, decía un amigo sobre el cierre de los chorros. En el caso de los cierres de los chorros, yo paso por ahí todos los días. Nosotros actuamos a petición de, en este caso, del Fovial, porque todavía está haciendo obras por la situación que ocurrió del enjambre sísmico. Cuando nos establezcan que ya podemos establecer normalmente como estaba antes, lo haremos. O sea, digo, no es un tema que depende de nosotros. En el caso ¿No se puede dar una fecha aproximada? Donde ellos nos han dado fechas, inicialmente nos dieron 3 semanas, en 3 semanas hicimos la primera modificación, ahorita están esperando una malla especial que va después de lanzar el concreto en algunos lugares, es una malla que se ubica para poder detener a cualquier piedra o tierra que pueda caer y han dejado un espacio, ¿verdad?, que le han llamado como una alcancía para que pueda caer si es que cae algo. Entonces, ese proceso se está y nosotros, por supuesto, estamos a la disposición de lo que nos soliciten, en este caso las empresas que están trabajando, que están con el Fovial. ¿No se puede dar un
¿Un tiempo más todavía de espera? Yo no podría dar un tiempo porque esperaría que nos dijeran cuándo. O sea, si a mí me preguntan, pues, por supuesto, a nosotros nos gustaría que fuera lo más pronto posible. No se puede dar todavía una fecha. Sí. Okay. En el caso del ordenamiento, hice un ordenamiento serio de la ruta. Yo quiero decir que el primer ordenamiento que nosotros hicimos del centro de San Salvador fue el 2012, cuando sacamos liberamos más de 23 cuadras de transporte del centro de San Salvador, algo que nunca nadie había hecho en el área metropolitana en el tema de transporte. Hoy nosotros pretendíamos con el Citran ordenar toda la cuenca oriente y es serio lo que estamos haciendo. Hay estudios técnicos que nos dicen cómo hacerlo y por supuesto lo vamos a continuar haciendo. Alguien decía ahí que si las explicaciones de la sala eran legales o no. Yo quiero decir, nosotros no estamos facultados para poder juzgar si son legales o no. Lo que nosotros tenemos es una medida cautelar que ciertamente ha afectado al sistema, ha generado inseguridad jurídica y ha afectado a las personas que utilizan el Citran, que por cierto son personas trabajadoras, ¿verdad? Son personas que utilizan el transporte colectivo, algunos tienen vehículo y también lo utilizan y no es cierto que o son los que tienen o los que no tienen, yo no me atrevería a juzgar esa parte. Y alguien decía, si los empresarios del Citran van a asumir el pago del préstamo, es que la obra, y repito, es del Estado, no es de ningún particular, es como una calle, es como la Monseñor Romero, ahí pasa una cantidad de personas, ¿verdad? Hoy por hoy ahí no pasa transporte colectivo, excepto a las horas que Los Chorros está cerrado, pero ese es exclusivo solo para los particulares, ahí no puede pasar el transporte colectivo tradicional, porque no está actorizado, sino que le hemos dejado exclusivo solo para los vehículos particulares, ¿verdad? Que es, en este caso, la Monseñor Romero, que también son ejemplos de calles exclusivas. Hay ciclovías que son exclusivos solo para ese tipo de forma de transportarse, que son bicicletas, y son exclusivas también, ¿verdad? Hay otros ejemplos de exclusividad en las calles. La ruta Cañera es una ruta exclusiva solo para ellos, no pueden ir en otra ruta más la que se establezca y se hace en base al artículo 41 de la ley. En ese sentido, entonces quiero decir que por ser del Estado es una responsabilidad nuestra, es como construir una carretera en este país. Y por último quiero decir, Nacho, porque nadie se ha referido que uno de los problemas serios que tenemos es el congestionamiento en el área metropolitana de San Salvador, que es lo que da pie a este tipo de cosas. Pero quiero decir que el congestionamiento más serio que tenemos no es en el Boulevard del Ejército, es, dijéramos, en La Gloria, es en el Navarra, ¿verdad? Es en la Troncal del Norte. Este día casi fue impasable la Troncal del Norte, ¿verdad? Fue complicadísimo, ¿verdad? Es la carretera Los Chorros y por supuesto también el Boulevard del Ejército. Por eso estamos tomando medidas, ¿verdad?, que permitan poder disminuir el tema del congestionamiento que está vinculado al número de vehículos que transitan en nuestras vialidades y las vialidades siguen siendo las mismas desde hace muchos años. Alguien me dice, don Ricardo Santillana me dice, el sistema Uber ya está funcionando en San Salvador, se lo confirmo, me dicen. Bueno, realmente si lo hacen, es que el sistema Uber de por sí no violenta la ley, Nacho. Quien violenta la ley es el ciudadano que transporte a otro ciudadano a un punto, le cobre y no tenga el permiso. Yo decía en la mañana, o sea, nuestros inspectores perfectamente pueden bajar la aplicación, pueden llamar a un vehículo y pueden también decomisárselo a la hora de que lo transporte sin el permiso correspondiente. Entonces, esas son las cosas que hay que arreglar porque creo que la idea no es generar una situación de incomodidad a la gente, sino más bien de seguridad de las cosas que se están haciendo. También don Freddy Castillo pregunta qué permiso emite el Viceministerio de Transporte para que circulen los vehículos de Uber. No, Usted dice, no hay permiso. Lo que pasa es que no es que haya permiso, hay que adecuar la ley. Y yo el ejemplo que ponía, hoy por hoy dice que los taxis en este país son de color amarillo, tienen un óvalo con las letras de los departamentos y el número. Pero un vehículo particular no puede ser así. Entonces hay que modificar la ley de tal forma que podrán haber otro tipo de transporte que no necesariamente tenga las características que hoy tiene. Eso es lo que hay que hacer y creo que hay que armonizar la ley con, dijéramos, la realidad que tenemos y por eso es que debemos de ponerlo en el marco de la ley. El señor Monge Escobar dice, ¿qué dice el Código Civil respecto a los bienes públicos y los bienes privados?
¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil respecto de los bienes públicos y los bienes privados. Realmente no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere, o sea, ¿cuáles son los públicos y los privados? O sea, los públicos estarán sujetos a algún tipo de situación especial, ¿no? Los bienes públicos. Realmente los bienes públicos, por ejemplo, algunos dicen la infraestructura. El bien público es para uso de todos. Y de hecho, digamos, algunas declaraciones de los magistrados van por ese lado también. Una escuela es un bien público. Debe ser uso de todo, no puede ser... No, una escuela es un bien público, ¿verdad? Sí. Y la ocupan los niños de la escuela, ¿verdad? Un hospital es un bien público. Lo ocupan aquellas personas que requieren, dijéramos, una atención médica. Una escuela es un bien público, está ubicada en un lugar determinado. Es correcto. ¿La escuela pública puede negarle a un niño del lugar el acceso a esa escuela? No puede. No, es para todos. Realmente es para todos los que vayan a matricularse, pero no alguien puede llegar a medio año a decir que quiere recibir clases y a sentarse. Le dicen, no, usted sálgase, ¿verdad? Le dicen, mira, aquí al principio hay normas, y las normas son que debe inscribirse, debe tener su partida de nacimiento, su certificado del año anterior, y establece normas para inscribirle. Inscribiéndose, tiene todo el año la posibilidad de poder ir a esa escuela y hacer uso de ese bien público. Muchas gracias, viceministro. Gracias a usted, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.